La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. La organización que presentó la denuncia contra Begoña Gómez, Manos Limpias, reconoce ahora que las supuestas informaciones periodísticas en las que está basada esa denuncia pueden no ser ciertas. Esto es increíble. Esta organización admite públicamente que ha presentado una denuncia por hechos que no sabe si son verdad o no. Y hay un juez que ha abierto diligencias sin preguntar a la Fiscalía. De hecho, tardó una semana en comunicarle a la Fiscalía que ya había abierto esas diligencias, y la Fiscalía, ahora que se ha enterado, pide que se archive el caso. Lo que dice Manos Limpias, literalmente, es que se limitó a poner en conocimiento del juzgado una serie de informaciones que habían difundido varios diarios digitales, y dice Manos Limpias, será ahora el juez instructor quien deberá comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no. Si las mismas no son ciertas, serán quienes las publicaron quienes deban asumir la falsedad. Esto es de aurora boreal. Lo dijimos aquí anoche en Hora 25, nada más iniciar el programa, que esta denuncia de Manos Limpias, leyéndola uno se da cuenta de que es chatarra jurídica, que vete tú a saber en qué quedará o hasta dónde llegará, porque uno ya no se asombra de nada, pero que la denuncia en sí, tal y como está planteada, es chatarra jurídica. Que no tiene nombre que un abogado con un mínimo de amor propio o con sentido de la vergüenza firme algo así. Ya, es que ni siquiera es que se basa en recortes de prensa que no saben si son ciertos o no, es que meten ahí en la denuncia cosas que se han demostrado ya que son falsas. Como la supuesta subvención a una señora que se llama Begoña Gómez y que es una señora que no tiene nada que ver con la mujer del presidente, más allá de que se llaman igual. Bueno, pues eso, que en un barridito por Google uno lo encuentra en una pasadita de 5 segundos, ellos, Manos Limpias, lo han metido en la denuncia. Claro, lo que pasa es que para eso hace falta mirar en Google, y eso implicaría un mínimo interés por la verdad. Y aquí la cosa no va de eso. En la mesa del análisis, esta noche, aquí a mi lado, en Málaga, Daniel Bernabé. Bernabé, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Juanma Márquez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Aymar. Y en Madrid, Marian Martínez Bascuñán. Buenas noches, Marian. Buenas noches. Y Pablo Simón, muy buenas noches. Buenas noches. Una mesa hoy a caballo por toda España. Primera reacción del gobierno estadounidense ante el anuncio de Pedro Sánchez de que se plantea renunciar al cargo. ¿Qué dice la Casa Blanca? Washington, Sara Canals, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Estados Unidos no ha entrado en el fondo del asunto, no ha querido evaluar el anuncio de Pedro Sánchez ni sus posibles consecuencias, pero sí ha querido destacar la estrecha relación que hay entre ambos países y el compromiso común con la democracia. Lo ha remarcado al SER, un portavoz del Departamento de Estado, que ha insistido que España es un aliado indispensable, un socio y un país amigo, y que la democracia es uno de los valores que comparten ambos gobiernos. Este portavoz también nos ha querido dejar claro que Washington seguirá trabajando estrechamente con España para avanzar en los intereses comunes, y aquí ha enumerado varios, desde la seguridad internacional, el apoyo a Ucrania o el respeto por los derechos humanos. Sara, gracias, buenas noches. Buenas noches. Y en la contra de Hora 25... I am good, I am grounded, David says that Manuel Javois, buenas noches. Aymar, ¿cómo estás? Me han sentado en el trono de hierro hoy. Estás en mi silla, ¿eh? Estoy en el trono de hierro. Te la ha dejado Francino calentita, ¿no? A ver cómo salgo de aquí, a ver cómo me echáis de aquí. Bueno, a ver, ¿cómo lo ves tú, Javois? Bueno, Estoy muy interesado por tu perspectiva de todo lo que nos está pasando. Tengo cuatro puntos. En primer lugar, yo creo que Sánchez ha regalado a los españoles 5 días en los que poder hacer lo que más nos gusta, que es hablar incondicional. Hablar incondicional a mí me parece un bien del primer mundo. Podemos darnos ese lujo y en cuanto podemos, desde luego, nos lo damos. No sabemos absolutamente nada de lo que está ocurriendo en ese domicilio privado, al fin y al cabo. Ni nadie va a saber nada, así que lucubramos, apostamos, dibujamos escenarios posibles y sus respectivas consecuencias. Todo esto lo sé, Aymar, porque además lo practico casi a diario. En segundo lugar, creo que un presidente del gobierno no debe nunca expresar públicamente sus dudas sobre seguir o no en su cargo. Creo que en determinados cargos las decisiones se toman o no se toman, pero no se anuncia públicamente un tiempo para tomarlas. Si te tomas ese tiempo, te lo tomas con tu círculo cercano, pero no abres unos días de incertidumbre en el país que estás gobernando. En tercer lugar, creo que en la denuncia chapucera de Manos Limpias subyace un problema que tiene que ver con el acoso indiscriminado sobre personas y partidos a las que se mancha con denuncias. No se mancha con sentencias, se mancha únicamente con denuncias. No puede ser que yo denuncie por corrupto a un inocente y esa denuncia conlleve automáticamente una sentencia social. Así que si es una denuncia basada en noticias falsas, una denuncia sin base alguna, ese denunciante y quien la admite a trámite no pueden salir impunes. No puede seguir denunciando
con los años, de forma alegre, hasta enterrar a alguien en la sospecha, no puede durante tanto tiempo convertirse en un esparcidor de basura sin ninguna consecuencia. Y un último apunte, si me permites, se acusa a la mujer del presidente del gobierno de influir con su firma sobre contrataciones públicas. Vamos a elucubrar. La persona que más influye en un presidente del gobierno es la persona que duerme cada noche y desayuna con él cada mañana. De una forma absolutamente íntima, de una forma absolutamente natural, puede influir en el presidente del gobierno. Me cuesta pensar que la pareja del presidente ejerza esa influencia públicamente mediante firmas, cuando si quisiera hacerlo de verdad, lo podría hacer desayunando con él, telefoneando a alguien o de cualquier otra manera que no sea esta. Javois, hasta mañana, un beso. Hasta mañana, un bico. La situación ahora mismo es tan insólita dentro del gobierno, con un presidente que ha anunciado que se está planteando dimitir y con sus ministros, que muchos de ellos no han hablado con él desde ese momento. La situación es tan insólita que ni más ni menos que la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, que es la mujer que se quedaría en funciones al cargo del gobierno en caso de que Sánchez dimitiera, ha recurrido esta mañana a la radio, a los micrófonos de la SER, para darle ánimos al presidente, confiando en que el presidente estuviera escuchando la radio. Si me permite, Ángel, aprovechando la antena, también quiero desde aquí mandarle todo mi apoyo al presidente, creo que también el de millones de personas, y transmitirle que estamos orgullosos y orgullosas de él, que lo necesitamos para que España siga avanzando. Ánimo, presidente. Ánimo, presidente, a través de la radio. ¿Qué está pasando dentro del gobierno? ¿Quién habla y quién no con el presidente? ¿Quién tiene acceso a él? ¿Quién no tiene acceso ya al presidente del gobierno? Como para saber en qué está pensando Pedro Sánchez y si ha tomado ya o no una decisión sobre su futuro. Jefe de política de la SER, Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. El presidente ha reducido al máximo la interlocución con su núcleo duro. Ha pedido al equipo con el que trabaja habitualmente que respete el periodo de reflexión que abrió ayer y se ha refugiado en su entorno familiar. Así que nadie de peso en el partido o en la Moncloa sabe cuál va a ser el desenlace. Tampoco nadie se atreve a especular. De hecho, hoy el mensaje de todos los ministros ha sido similar. Se han limitado a mostrar respaldo al jefe del Ejecutivo. Que nosotros en este momento estamos concentrados en intentar que le lleguen energías positivas, que se recupere en estos días de este cansancio acumulado. Yo espero que el proceso de reflexión que está en este momento llevando a cabo el presidente termine con que continúa. De momento yo creo que hay que respetar esta decisión y no ponernos en ningún escenario. Las fuentes consultadas aseguran que el presidente se plantea todos los escenarios. En general, la sensación que recorre las filas socialistas es que la posibilidad de que dimita es real. Hay dirigentes que dudan de que la cuestión de confianza sea útil, pero el partido solo está, nos aseguran, en un escenario que es no el de preparar el relevo, sino centrado en movilizarse para convencer a Sánchez de que siga. El cierre de filas es unánime, incluso entre los más críticos, como el presidente de Castilla-La Mancha. Simple y llanamente es una reacción emocional, que es algo totalmente distinto a lo que haría Pedro Sánchez si se dejara llevar, como ha hecho siempre, por una lógica estrictamente política. Emiliano García Paje, que va a estar el sábado en el Comité Federal que debe servir para confirmar la candidatura de Teresa Rivera, pero que de facto se va a convertir en un acto de reivindicación de la figura del secretario general. Gracias, Guillermo. Márquez, tu radiografía de la situación. Mi radiografía es que la sensación general en el gobierno y en los dirigentes del PSOE con los que he hablado a lo largo del día de hoy es que Pedro Sánchez efectivamente quiere dimitir y amaga con dimitir de una manera seria. Pedro Sánchez no está hablando con nadie, pero me consta que está contestando a todos los WhatsApp que se les está enviando. Es decir, que sí tiene conversaciones, digamos, digitalmente con muchas personas. Hoy un diputado me decía de todos modos que habrá un momento, este diputado confiaba, habrá un momento en que el peso de la responsabilidad le caiga encima, se le quite el bajón que tiene y se dé cuenta de que por responsabilidad tiene un compromiso con el gobierno, pero no solo con el gobierno, que es casi lo menos importante, sino con el Partido Socialista. Una dimisión de Pedro Sánchez deja al Partido Socialista abierto en canal.
sin ningún plan A, ningún plan B, ningún plan C, es decir, exactamente sin nada. Sería el Partido Socialista iría a un congreso extraordinario y vamos a ver cómo saldría de allí, si no completamente dividido, porque es verdad que se ha generado también dentro del partido una crítica muy potente contra Pedro Sánchez, y sobre todo, me decía este diputado, tiene una responsabilidad muy grande, me decía él, con los compañeros del PSC. Que parte de la legislatura, de la pequeña legislatura que llegamos hasta este momento, ha tenido un motivo catalán, que ha sido la amnistía. Y justo cuando comienza la campaña electoral, el presidente dice que se marcha. En Cataluña hay muchos votantes del PSOE que no son votantes del PSC, son votantes del PSOE. Esos votantes, ¿cómo entienden a la hora de elegir a su candidato que el presidente se esté yendo? Mira, esta noche, hoy a medianoche, empieza la campaña en Cataluña y el PSC tenía a las 7 de la tarde convocado un primer mitin al que iba a ir Pedro Sánchez hasta ayer, que canceló su agenda. ¿Qué han hecho los socialistas catalanes? De la necesidad virtud, y han iniciado el acto con un vídeo con fotos del presidente. Como si fuera Puigdemont. Sí, con el lema sobreimpreso: estamos contigo, presidente. Y vamos nosotros hoy aquí a hacer un llamamiento para levantar una resistencia colectiva ante este tipo de política. Salvador Illa. Que dice no a la destrucción del adversario, que dice no al insulto y que dice sí a la política noble. Y sí, te decimos, Pedro, que de tu resistencia individual levantamos hoy, hacemos un llamamiento a levantar una resistencia colectiva. Y te decimos, Pedro, que estamos contigo. El PSC está contigo. Ahora nadie querría ser director de campaña del PSC, porque no sabes qué campaña vas a estar pero haciendo. Ni del PSC ni de casi cualquier otro, porque imagínate que en medio de la campaña electoral tenemos otra discusión sobre otro candidato o una cuestión de confianza, es decir, para todos los partidos en Cataluña cambia completamente los esquemas. Hasta ahora la incertidumbre era si Puigdemont iba a aparecer o no iba a aparecer para ser detenido y que tener una proyección en plena campaña. Ahora las incógnitas son otras. Bernabé. Vamos a ver, yo sin duda alguna creo que todos estamos pensando en la parte esencial, que es lo que va a hacer Sánchez, porque evidentemente de su decisión variará muchas cosas, abrirán muchas posibilidades, o algunas de ellas concretas y esenciales, pero aquí hay algo más. Aquí hay un gobierno que tiene dos misiones ahora mismo, y tiene dos misiones en estos días. Yo creo que la primera de ellas es llevar adelante esa reflexión que pidió el presidente ayer para enfrentar un proceso de desestabilización, la cúspide de este proceso, que llevamos asistiendo a él como ciudadanos varios años, un proceso de estabilización contra la democracia por parte de fuerzas políticas, por parte de fuerzas mediáticas y por parte de fuerzas judiciales. Y esto es lo primero que el gobierno de este país, que ha sido elegido hace menos de un año en unas elecciones generales, tiene que enfrentar. Pero a la vez tiene que mandar un mensaje claro desde mi punto de vista de que esa legitimidad que tiene vale para algo. Y vale para llevar adelante la agenda del gobierno de coalición. ¿Por qué? Porque creo que sin duda alguna se está produciendo ya una movilización importante en sectores sin duda alguna muy cercanos al PSOE, en sectores incluso de simpatizantes digitales, de gente joven, de gente informada sobre esto. Pero bien es cierto que puede haber mucha gente en este país que diga: los problemas del presidente Sánchez no son mis problemas. Aún así, quiero decir que son problemas evidentemente de todos, porque afectan al propio proceso democrático. Pero es esa agenda que tiene que llevarse adelante, la que tiene que implicar a la gente y la que tiene que hacer, evidentemente, que exista no un proceso de movilización para apoyar a Sánchez, sino un proceso de movilización para defender nuestra democracia. Bascuñán. Pues la verdad es que yo no consigo desentrañar el asunto. Creo que estamos en un estado de shock colectivo, más que de resistencia colectiva. Yo hablaría de ese estado de shock. Yo no puedo incorporarme tampoco a la teoría de que es una maniobra pensada, y a lo mejor este es el problema, ¿no? La técnica política que ha utilizado para mí es problemática. Es un texto que se ha analizado muchísimo, su carta.
que obedece seguramente a un impulso y que produce de alguna manera un populismo espontáneo, ¿no? Sí se puede hacer algo ahí sin una reflexión previa. Yo creo que este es el problema de aislarse, ¿no? De que sea posible que un presidente del gobierno, sin consultar con nadie más, escriba una carta de estas características. Yo creo que a veces uno explota y no tiene la cabeza para aguantar tanto. Pensábamos que era resistente y ha quebrado. Nadie es de hierro. Pero la diferencia entre los sistemas parlamentarios y los sistemas presidencialistas es que en los primeros el presidente lo elige el Parlamento, y ahí es donde yo veo el problema también de dirigirse con una carta directamente a la ciudadanía y cómo va a resolver este asunto después. Es decir, Pradera solía decir que hay que tirar siempre hacia el otro lado del abismo, y yo creo que estamos en una ola demasiado emocional, y creo que ahora hay que analizar las posibilidades, las ventanas que ha abierto Pedro Sánchez con muchísima frialdad, con mucha distancia, y ver en qué encrucijada estamos, y sobre todo volver a la institucionalidad, volver la política al cauce institucional y a la razón. Simón. La verdad es que yo creo que todos estamos, como decía Mariam, en un estado de shock y de desconcierto, dado lo sorpresivo de la carta. Pero tal vez a la hora de analizarla podríamos centrarnos en tres planos separados, ¿no? El primero es que, y esto ya se ha hecho antes, si uno mira la carta y hace casi un análisis morfosintáctico, puede llegar a una conclusión muy fácil, que es que esta carta está escrita de su puño y letra. Es decir, esto es evidente que no ha pasado por un gabinete de comunicación o por alguien que chequee que las comas estén bien puestas. Y esto me hace pensar que esa carta de entrada contiene algo de verdad. No estoy diciendo que todo lo que está en la carta sea cierto, pero que sí tiene una verdad, que es el hecho de que ha habido una persona que ante una situación de presión tiene un componente personal que le ha hecho quebrarse. Yo creo que eso es verosímil, es razonable, y de hecho en términos de los incentivos para lanzar esta carta, si miramos el contexto ambiental, no parecía haber ninguna gran jugada en ciernes que requiriera que él se anticipase, ¿no? Venía de unas elecciones vascas con un balance relativamente positivo para el PSOE, iban a empezar unas catalanas hoy también con un balance relativamente sensato en términos de apoyo electoral, más allá de que hubiera gobierno o no. Por lo tanto, yo creo que a veces sobreracionalizamos y no metemos en la ecuación el componente personal, aunque no sea todo, ¿no? Hay una segunda dimensión que Mariam también la ha planteado, pero yo creo que merece la pena reforzar, que es que esta carta en el fondo es una suerte de llamado plebiscitario, ¿no? Y también liga un poco con lo que había comentado Bernabé de llamar a la gente a la resistencia. En el fondo es casi como una cuestión de confianza ciudadana, es decir, él ha apelado a este debate que hay que tener de manera global y lo que espera es adhesiones. Y las está consiguiendo. Está consiguiendo adhesiones de su partido, está consiguiendo adhesiones de sectores críticos de su partido, de sus aliados, incluso también de sus aliados parlamentarios en muchos casos. Es decir, está consiguiendo cargarse de ese caudal que él cree es fundamental en términos de legitimidad, cara al tercer aspecto que yo creo que es clave, y es cuál será la decisión que tome el lunes. Yo no me atrevo a pronosticar qué va a decidir el lunes, pero sí pondría tal vez tres escenarios encima de la mesa. Una posibilidad es que simplemente Sánchez diga: muchas gracias por vuestro apoyo, me he sentido concernido, continúo como si no pasara nada. Yo creo que este es el menos probable de todos, porque la apuesta ha sido tan importante que yo creo que solo quedan dos caminos. O se devuelve a la institucionalidad mediante una cuestión de confianza, y por lo tanto se recurre ahí a ese mecanismo que con una mayoría simple le salva la mayoría también de gobierno, o presenta su dimisión. Es decir, yo creo que estos ya son los dos escenarios, porque puede haber algún tipo de conejo en la chistera que ahora mismo es muy difícil de anticipar, pero yo creo que la apuesta ha sido tan intensa y tan fuerte que ya solo caben esas dos opciones, y que efectivamente esto tiene implicaciones tremendas. ¿Vale? En términos también de lo que supone de responsabilidad, ya antes lo decía Marqués, por hacer ya la síntesis de todo el mundo, ¿no? Lo que planteaba Marqués en términos de la responsabilidad de cómo deja su partido, cómo deja el país, la posibilidad de provocar unas elecciones. Yo creo que todo eso pesará en la decisión que finalmente tome, pero yo creo que la apuesta es tan alta que solo una de estas dos maniobras es posible ya, o la cuestión de confianza o la dimisión.
Antes de seguir adelante, pero hablando de cómo está el partido, hoy el PSOE ha entrado en ebullición a raíz de estas palabras del expresidente Zapatero esta mañana con Ángels en Hoy por Hoy. Claro que vale la pena, Pedro. Vale la pena tener un país que por primera vez tiene 21 millones de empleados trabajando, que ha subido el salario mínimo como nunca, que tiene el récord de inversión en becas, que ha logrado una reforma laboral con éxito, y vale la pena reconocer al Estado palestino, que tenemos que hacerlo, vale la pena. Y yo digo, desde aquí hay que comprender y respetar al presidente, pero a los compañeros, a las compañeras, a los simpatizantes y a los simpatizantes les pido que se movilicen en favor de la democracia del respeto, en favor de la justicia y en favor de la tarea de Pedro Sánchez. Hay que apoyarle, arroparle. Cada uno puede hacerlo de diversa manera. Vale un tuit, vale ir a la agrupación, vale una carta, vale expresarse, pero reaccionemos ante la insidia con el coraje democrático y no con el desistimiento. Y efectivamente el PSOE se ha activado en un cierre de filas total en torno a Sánchez, con agrupaciones reunidas a última hora de hoy en muchos lugares de España. David Junquera, última hora. Última hora, buenas noches. La última hora nos lleva a que con la Secretaría General del Partido Socialista cerrada por reflexiones, Zapatero ha ejercido, por así decirlo, de secretario general en funciones para activar y poner en marcha todos los PSOEs. Las ejecutivas se han reunido en Madrid, en Murcia, en Andalucía, en Cataluña. Desde nuestra red de emisores nos mandan cartas y resoluciones firmadas por agrupaciones de buena parte de España. Y Mar, todas muy parecidas a esta que nos acaba de hacer llegar Radio Valencia. La acaba de publicar el PSPV e insta a toda la ciudadanía y a los militantes a mantenerse firmes en defensa de una España progresista, justa, solidaria, renovando el apoyo incondicional a Pedro Sánchez para continuar liderando el gobierno. Parece que los llamados están funcionando, porque así sonaba hace un rato la sede de Logroño, sonido de Radio Rioja del presidente. Hemos pasado al no pasarán. No pasarán. Unas 300 personas en la capital riojana, 200 más o menos, nos dicen en Zaragoza, frente al cuartel general de los socialistas de Aragón. Yo preferiría, desde luego, que no dimitiera y que siguiera siendo el presidente del gobierno de España. Es completamente injusto. Se ha enfrentado a una pandemia, se ha enfrentado a un volcán, se ha enfrentado a muchas adversidades que, mira, aún se mantienen en pie. Estamos aquí en concreto para dar un apoyo a nuestro presidente y secretario general del Partido Socialista, porque consideramos que ha llegado un momento, se han pasado las líneas rojas, tiene que haber un respeto a la persona. Y en Santander también hay simpatizantes y militantes reunidos que le piden a Sánchez que se aplique su cuento. Lo que él tenía que hacer era coger el toro por los cuernos y meterlos para adelante. Le pido que no dimita, pero eso es una cosa personal, yo creo que no va a dimitir. Creo que ahora es el momento de aplicar el manual de resistencia, porque si no, gana la derecha. Las concentraciones en la sede son ahora mismo modestas, simbólicas, pero el PSOE se está moviendo para el sábado. Las agrupaciones, las casas del pueblo, están cerrando autobuses para que los militantes vengan hasta Madrid, a Ferraz, donde este fin de semana se celebra, como nos contaba Guille, el Comité Federal con toda la grey socialista y en ausencia de Sánchez. El objetivo es hacer algo multitudinario para que el presidente se sacuda las dudas y siga aferrado al manual de resistencia. Aymar. Junquera, gracias, buenas noches. Buenas noches. Marqués. No, a mí no me gusta que en la calle se dirima si el presidente sigue o no sigue, porque la calle lo mismo lo puede llenar, la calle Ferraz, por ejemplo, lo mismo lo puede llenar el Partido Socialista que al día siguiente la puede llenar los partidarios de Vox. O sea, esa llamada al populismo, creo que es una llamada al populismo y a cierto plebiscito, no me gusta. No creo que sea sano. Ahora bien, creo que aquí hay un componente personal. La política también está hecha por personas y las personas de vez en cuando se rompen. Y yo creo que es lo que le ha pasado a Pedro Sánchez, que ha petado, como se dice ahora, se ha roto. Es una cosa increíble en una persona que ha sido tan dura, una persona que le ha echado el Comité Federal del Partido Socialista, que tuvo que enfrentarse a la gente de Susana Díaz, que en aquel momento era todo el partido, que se enfrentó a parte del IBEX, que se ha enfrentado a tanta gente, caiga en estos momentos por un asunto
muy personal y si yo tengo que juzgarlo, no me parece tan grave. Vamos a ver, se está hablando de que efectivamente la oposición es una oposición dura, que la política está encanallada, y estoy de acuerdo, pero hace mucho tiempo que la política está encanallada. Esto no es tan nuevo. A mí lo que me sorprende de Pedro Sánchez es que no supiera esto. Es que es casi lo mínimo que le puede pasar. Porque desde los tiempos, desde la última legislatura de Felipe González, hemos vivido momentos muy duros, momentos muy tensos, donde se ha apelado a las familias de todos los políticos. Y yo creía que esto sí se lo iba a aguantar. Ahora, lo que ocurre en casa de cada uno, ahí eso es difícil saber. Y eso es lo que yo creo que está haciendo ver a muchos dirigentes del PSOE, que incluso podían dudar ayer que era una maniobra, de que esto es cierto. Y mira, yo creo que el PSOE va a estar en apoyarle a Pedro Sánchez hasta el sábado por la noche. Si el sábado por la noche se olfatea que Pedro Sánchez sigue con la idea de la dimisión, entonces el Partido Socialista se va a poner a trabajar en cómo se sale de esta crisis. ¿Por qué el sábado por la noche? Bueno, porque si lo tiene que comunicar el lunes, antes habrá algo que hacer, porque si el presidente del gobierno se va el lunes, Aymar, esto un congreso extraordinario, si hay otra sesión de investidura, en fin, aquí hay que preparar algo. El Partido Socialista no puede llegar al lunes y decir, bueno, pues venga, se ha ido, ¿ahora qué hacemos? ¿Nos matamos en Despeñaperro? No, hay que hacer algo. Y por eso digo yo, ¿no? Y lo digo sinceramente, y lo he hablado con gente, hasta el sábado, bueno, a lo mejor es hasta el domingo, estarán viendo a que Pedro Sánchez se quede. Pero si el domingo se ve que Pedro Sánchez sigue en la postura de realmente que el hombre está roto, pues el Partido Socialista tendrá que ir buscando otra salida. Ahora yo creo que ese hombre que está recluido en Moncloa, a determinada hora del fin de semana, no sé a qué hora es, si en cine de barrio o cuando sea, le va a caer el peso de la responsabilidad claro, le va a caer encima y va a decir, bueno, Salvador Illa, Cataluña, la amnistía que he hecho para dejarlo tirado, el Partido Socialista ha abierto en canal, el propio gobierno que él ha ayudado a forjar. Yo creo que tirar todo por la borda de esa manera, bueno, puede ser posible, porque además Pedro Sánchez nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas, pero mira, yo he visto algunos precedentes de políticos, muy pocos, de políticos que han dimitido por una causa similar. En concreto aquí, el vicesecretario general del Partido Socialista de Andalucía, Rafael Velasco, le pasó algo similar con su mujer y dijo el tío, me voy, yo no soy como los demás, y se fue y se retiró de la política, y hoy nadie se acuerda de Rafael Velasco, ni sabrá nadie quién es Rafael Velasco, pero era una persona de las que se hablaba que podía ser sucesor de José Antonio Griñán. Es decir, hay personas que realmente se quiebran por este asunto familiar y se rompen. Pero yo creo que, fíjate, más allá de la especificidad del asunto, yo creo que este país se va a seguir decidiendo como ha pasado siempre, a través de las elecciones. Esto no se va a decidir en la calle. En la calle vamos a ver otra cosa, que es una situación excepcional. ¿Por qué? Porque es que ya estábamos en esta situación excepcional. Yo fíjate que ahí discrepo contigo, Juanma, el hecho de que esto sea simplemente una cuestión de que la política se haya endurecido, polarizada o encanallado. Esto va mucho más allá. Esto es una estrategia meditada de una parte de nuestra política que ha decidido hacerse disruptiva de la derecha. Porque esto no empieza ayer, esto no empieza con el ataque a la mujer de Sánchez, y esto no empieza en el último mes ni en los últimos dos. En el estado de alarma en el año 2020 vimos movimientos en la judicatura y vimos movimientos en determinados medios de comunicación para intentar tirar al gobierno de coalición cuando ni siquiera había empezado a andar. Vimos como el año pasado para las elecciones municipales se instauró durante el año anterior todo un bulo del pucherazo para hacer creer a la gente que Sánchez había tomado Indra y que las elecciones, bueno, pues poco más que iban a ser robadas a la ciudadanía. Y esto se tramó en determinados medios y por determinados políticos. Hemos visto deslegitimación del gobierno, hemos visto demonización del propio presidente y hemos visto en este último año cómo se intentó impedir la investidura a la voz del que pueda hacer que haga. Y hemos visto cómo se está intentando que esta legislatura sea imposible echarla adelante con el concurso de algunos jueces que se han puesto a hacer política para impedir que nuestro Parlamento, que por cierto, cuando el Tribunal Constitucional tenía mayoría conservadora, se paralizó una votación, una cosa inédita. Es decir, lo excepcional no es que Sánchez se tome un proceso de reflexión, que lo es. Lo excepcional es de dónde venimos. Bascuñán.
Sí, yo creo que el presidente sí merece esa empatía, es decir, creo que es un efecto acumulativo, por así decir, y hay un momento en el que quiebra. Yo lo que estoy discutiendo es esa técnica política, ¿no? Si la mejor manera de provocar ese debate nacional, si lo queremos llamar así, es con una carta que interpela directamente a la ciudadanía, la interpela en esos términos y sobre todo nos deja en un impasse en un momento también en el que hay unas elecciones en Cataluña. De verdad queremos esta conversación en las elecciones de Cataluña, convertirlas en un plebiscito sobre Sánchez. Después tenemos las elecciones a la Unión Europea. Fíjate, hoy hay una cosa que ha pasado totalmente desapercibida aquí en España y es el discurso que ha hecho Macron en la Sorbona. Ese ha sido el arranque de las europeas en Francia, ¿no? Ha hablado de reforzar la defensa de la Unión Europea, reforzar el presupuesto, ha hablado de una Europa poderosa. Estamos en un momento en el que tenemos abierto en canal el mundo, en el que se está resquebrajando la estructura institucional después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estamos sin presupuestos también, ya si volvemos la mirada hacia la política nacional y bueno, pues a mí todo esto me preocupa. Yo creo que hay una lectura positiva que puede ser esta, ¿no? La de hacer esa reflexión, ¿no? El nivel de triturador al que ha llegado la política, el nivel de las hipérboles, el juego sucio, el matonismo, el no tolerar al adversario, el no reconocer tampoco la legitimidad del adversario. Y la pregunta fundamental aquí es si se puede hacer política en estas condiciones, ¿no? Yo creo que esta reflexión es pertinente. ¿Cómo se hace política en este país? Sobre los límites también del periodismo, Aimar, sobre los discursos del odio. Bueno, hay muchas cosas para reflexionar, pero también sobre ese hiperliderazgo, ¿no? Esa relación directa con las bases, como el partido, la poca vertebración que tiene el partido. A mí me sigue sorprendiendo que el presidente pueda tomar una decisión así unilateralmente y pueda mandar una carta así a la ciudadanía sin que nadie del gobierno lo sepa. Simón. Es que daos cuenta que vamos a tener tiempo para reflexionar hasta el lunes en un principio. Es decir, yo no sé cuánto hay ahora, tantísimas, ¿no? Melones abiertos. Estamos en pero el diván. Estamos ahora repensando, ¿no? Cuáles son los fundamentos de lo que es la adecuada forma de hacer política en este país, que yo creo que en algunos aspectos ya se cruzaron hace tiempo. Pero sí que es verdad, mira, lo que ha comentado Mariam, estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque a veces nos olvidamos que estamos en un tablero europeo y que ahora mismo España es de las pocas cancillerías socialdemócratas junto a Alemania, que está muy débil, que puede jugar algún tipo de papel, y esto nos afectará también las políticas de medio plazo. Pero desde luego aquí lo que a mi juicio está claro es que esto es una decisión muy personal. Es decir, que al final ha habido una fibra que tiene que ver con cuál es el daño que le ha hecho las investigaciones que hay en torno a su pareja, y todo esto es lo que ha terminado provocando, al menos que exista el casus belli para que él provoque este tipo de reflexión y sobre todo este movimiento plebiscitario. Claro, lo que pasa es que, Simón, ahora Sánchez tiene un problema, y es que llegados a este punto, cualquier cosa que no sea dimitir el lunes puede ser visto como que todo esto ha sido una estrategia política. Mi punto iba por ahí, justo porque al final el problema es que has terminado incurriendo en un coste tan grande que por eso insisto en quitar la ecuación de que esto sea una gran maniobra política. Es decir, porque si él se hubiera reunido con cualquier asesor, ¿verdad que ha hecho gestos audaces Pedro Sánchez que le han salido muy bien y que cuando él convocó las generales estaba muy claro cuáles eran los incentivos para decir, venga, pues juégatelo todo a una carta, prueba y tira? Era muy fácil ver el cálculo utilitario racional detrás de esto. Le podría salir o no, pero se veía el cálculo. Aquí me cuesta muchísimo, insisto, por el contexto en el que tiene lugar esta decisión, porque no hay ninguna barrera crítica ahora mismo para la gobernabilidad del PSOE, más allá de lo que pueda pasar en unas catalanas que igual hasta se podrían repetir. Y si él presentase su dimisión, es que, claro, abrimos todo un proceso que pasa por la búsqueda de un nuevo candidato, tratar una ronda de consultas del rey, comprobar si hay los apoyos eficientes para que ese candidato sea apoyado por el propio PSOE y además por sus socios parlamentarios, comprobar si hay una investidura exitosa, y si no, vamos a unas nuevas elecciones en las que muy probablemente haya una mayoría de Vox y el Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, no es el mismo caso de este político andaluz que se retiró por su pareja, porque os aseguro que de Pedro Sánchez la gente no se va a olvidar.
Es decir, de la decisión que tome aquí, en términos de responsabilidad, por lo que toca a la gobernabilidad y al futuro de España, es crítico. Es totalmente crítico. Y por eso es tan importante, y por eso yo creo que es tan desconcertante el que él haya tomado la decisión de que aplazar al lunes algo que podría haber sido automático si es que vas a dimitir, o el hecho de que hayas abierto este proceso de reflexión ante una situación en la que te impone unos costes tan grandes, en las que es muy complicado no salir bien. Es decir, Es muy difícil ser capaz de articular después una narrativa de veis cómo esto tenía un sentido. Porque incluso hasta la cuestión de confianza puede ser leído por algunos sectores como algo descafeinado, cuando esa mayoría parlamentaria ya la tenías, ¿no? Más allá de que tú quieras retratar a Junts antes de votar en las catalanas. Pero para eso no hacía falta haber amagado con la dimisión. Seguimos en Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Hoy hemos leído francamente desconcertados, entre desconcertados y alucinando, el comunicado de Manos Limpias en el que anuncia en el que reconoce que no sabe si las informaciones sobre las que ha basado su denuncia contra Begoña Gómez son ciertas o no. De hecho, deja claramente abierta la puerta a que esas informaciones sean falsas. Y dices tú, y sobre esto presentas una denuncia. Hay otra pregunta que surge a raíz de esto, y es cómo sobre esta denuncia el juez ha abierto las diligencias que ha abierto a Begoña Gómez. Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ha podido leer la denuncia? Sí, se lee rápido. Son 7 páginas. Sí, son 7 páginas que están hechas con corta y pegas de titulares de algunos medios digitales, ni siquiera los que tienen más tradición, por decirlo así, o digamos más credibilidad entre la ciudadanía en general, y luego se dedica a copiar un artículo del Código Penal. Más allá de eso, hace algún comentario maledicente sobre la mujer de Pedro Sánchez, alguna insinuación, y ahí se acaba la denuncia. Claro, si esto, que es directamente un mamotreto, sirve para que un juez abra algo tan serio como diligencias de un proceso penal, pues sinceramente no lo entiendo. Es decir, no me entra en ninguna lógica que yo pueda llegar a captar como jurista. Claro, es que aquí hay algo que es contradictorio. Por un lado, hoy leemos ese comunicado de Manos Limpias en el que reconoce que son solo los titulares de prensa en lo que se basa esta denuncia, y al mismo tiempo hay jurisprudencia del Supremo que dice, y leo literal, la mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no justifica sin más la apertura de un procedimiento penal para la investigación de los hechos descritos si la denuncia o querella que los incorpora no aporta algún indicio accesible y racional de su comisión. ¿Cómo cuadra esto? Y efectivamente, es que el Tribunal Supremo está diciendo eso desde hace aproximadamente 10 años, y lo dice porque a él también le llegan querellas y denuncias que están basadas en informaciones que solamente han salido en medios de comunicación y no tienen ningún dato más, y entonces, claro, ellos dicen, oye, dame algún dato objetivo más en el que yo pueda basar algo tan serio, insisto, como una investigación penal, porque es que de lo contrario me tengo que fiar de lo que va diciendo pues un periodista, porque a lo mejor le apetece ideológicamente o porque le viene bien en aquel momento por cualquier razón, ¿no? Y eso pues evidentemente no es una forma de seria de empezar una investigación. Entonces, claro, si esto lo dice el Tribunal Supremo, y lo dice clarísimo, lo ha dicho hace 3 meses, pero es que, insisto, que es que lo está diciendo hace 10 años, que no es una cosa de ahora. ¿Cómo es posible que, si lo dice el Tribunal Supremo, un juez de una ciudad de instrucción, que sería, pues digamos, el escalón más bajo, cómo es posible que ignore esto y que, teniendo ante sí una denuncia que no solamente es que sea justamente eso, pura información, por llamarlo así, de titulares periodísticos, sino que además no aporta ningún dato más? ¿Cómo es posible que eso se admita cuando la gente denuncia constantemente robos del teléfono móvil, robos de su coche, y lo hace religiosamente cuando eso ha ocurrido, y rara vez aquello tiene algún tipo de continuidad? O sea, ¿cómo es posible que en un caso como esto haya que hacer algo, y en otros casos pues no, es que no hay nada, es que no se puede hacer nada? A ver, es que no tiene ningún sentido. O sea, es que, quiero decir, si no fuera un caso mediático, es obvio y evidente que esta denuncia no se hubiera admitido jamás, porque es que ya visualmente incluso es
tiene un aspecto que la verdad es extraño, ¿no? O sea, una cosa hecha con cortas y pegas. Es decir, es que ni siquiera tiene la seriedad formal que debe tener un escrito procesal de semejante envergadura. Catedrático Jordi Nieva, gracias, buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Hoy el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha incidido en la línea que ya le escuchábamos anoche en Onda Cero de oxígeno cero a Pedro Sánchez. Ha cargado contra el periodo de reflexión que se ha dado el presidente y lo ha tachado de espectáculo adolescente. Un presidente digno de nuestra nación no lo somete al bochorno internacional. Un presidente responsable no lleva su corrosiva política al único proyecto de divide y vencerás. El presidente del Gobierno de España no puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y que no se enfade. Ha dicho que se toma 5 días para pensar en sí mismo y, en mi opinión, lleva 5 años haciendo exactamente lo mismo. No tiene principios sólidos ni proyecto político y por eso, como no puede gobernar por adhesión, pretende gobernar por compasión. No existe en ningún lugar del mundo la figura de presidente fijo discontinuo. No hay dos Españas enfrentadas, sino un presidente enfrentado a la realidad y a los valores democráticos. Podrá seguir practicando el cainismo entre los españoles, pero que sepa que al final se hundirá y que lo hará en solitario. Pablo Simón, ¿está atinando el PP con la respuesta óptima para sus intereses a este hecho inesperado que es el anuncio del presidente? Desde luego la reflexión en el PP ya ha terminado. Es decir, si se iba a hacer algún tipo de reflexión en ese sentido, está claro que oxígeno cero, como habéis dicho, al choque de manera frontal e incluso con chascarrillos por medio, ¿no? Desde luego también habrá que recordar, por cierto, que aunque el presidente del gobierno suspenda su agenda institucional, el presidente del gobierno sigue trabajando. Quiero decir que eso no significa que se haya ido de vacaciones ni mucho menos, ¿no? Como a veces se comenta por ahí. No, desde luego el Partido Popular yo creo que está en una tesis, y esto también lo habéis comentado en las informaciones de la cadena SER, que es el que todo esto vaya a culminar de una forma u otra en una cuestión de confianza. Es decir, hay una hipótesis que el PP descarta totalmente, que ni siquiera se aproxima a ello, y esto os lo he escuchado a vosotros, a Mariela Rubio en concreto, que es la idea de la dimisión. Esa es la única cosa que no tienen encima de la mesa. Y es verdad que sería lo único que les podría colocar en una situación totalmente descolocados, ¿no? Porque yo creo que el propio anuncio ya les descolocó, les descoloca cuál sea la maniobra que vaya a hacer el presidente el lunes, y que yo, a mi juicio, está claro que no va a haber ningún tipo de reajuste en la estrategia que tiene el PP, y van a continuar con el tradicional reparto de papeles que ya han hecho. Fijaos que Feijóo, en el caso de la esposa del presidente, apenas ha entrado y ha dejado que sean sus primeros espadas, ¿no?, los que bajen más al barro. Yo creo que esa va a ser la estrategia que seguirán durante estos días. Yo es que también veo un poco contradictorio este argumentario. O sea, por un lado es un infantil, por otro lado es un estratega. ¿En qué quedamos? O sea, la misma persona es todas estas cosas, ¿no? Yo creo que el Partido Popular desde hace tiempo está instalado en también una sentimentalización de la política, en esa hipérbole. Las declaraciones de Ayuso hoy también han sido desde ese punto de vista, ¿no?, de moralización, de hipérbole, de juego sucio, de matonismo. No sé, ¿qué espero de la oposición en este momento? Pues yo espero de la oposición, primero, que saque la política de estos términos, sobre todo de la moralización, y que me hable en términos políticos, de los problemas políticos que puede acarrear la decisión del presidente, en términos de inestabilidad, de imprevisibilidad, de si un país con toda esta tensión geopolítica se puede permitir estar 4 días reflexionando. Es decir, yo, a lo mejor esto es un brindis al sol, pero hay que devolver a la razón la política, y desde luego la oposición no está ahí. Dice Pablo que ha visto al PP un poco descolocado, y es verdad, pero yo creo que como todos. Es decir, no creo que nadie sea capaz de hacerse en tan pocas horas un croquis de dónde estamos. Es más, yo a Feijóo es verdad que no ha concedido ni una molécula de oxígeno a Pedro Sánchez, pero sí lo he visto sin concretar nada, y entre otras cosas creo que no concreta porque realmente no sabe qué va a hacer Pedro Sánchez. Es verdad que hay una apuesta inicial del PP a que esto era una maniobra, pero a medida que pasa el tiempo y parece que no es tal maniobra,
pues el PP yo creo que también comienza a considerar que puede dimitir. ¿Y qué más da que sea una maniobra? Quiero decir, sí, ¿qué relevancia tiene esa pregunta desde el punto de vista de la oposición? No, bueno, yo quiero una oposición constructiva. María, porque en un principio podías pensar, es una maniobra porque el lunes va a hacer algo, va a presentar una cuestión de confianza o conociendo a Pedro Sánchez cualquier otro juego, ¿no? Es decir, yo considero lógico que en un primer momento... Vamos a ver que en un primer momento de Pedro Sánchez se piense, es normal que se piense en ese momento, yo lo pensé ayer a las 7 de la tarde cuando vi aquello. Yo al principio no me creí que aquello era sincero. Hombre, ya después lo vas madurando, vas viendo cómo ha actuado, que actúa en solitario, que se ha encerrado, que se ha roto, que tiene un enfado monumental, que, ojo, no creo que la decisión del juez haya sido el motivo único de esta decisión. Porque vamos a ver, los jueces en España, los jueces de instrucción en España son las personas que tienen más poder. Son jueces soberanos, prácticamente pueden hacer lo que les da la gana. Por eso no es motivo de dimisión que un juez admite una querella. Porque entonces estarían los políticos dimitiendo todos los días. Entonces voy yo, Juan Manuel Marqués, y presento una y es posible además que me la admitan, porque la redacte mejor que el de Manos Limpias. Por lo tanto, no es motivo de dimisión. A Pedro Sánchez le vienen ocurriendo cosas yo creo que fundamentalmente desde el caso Koldo, porque en los esquemas de Pedro Sánchez la palabra corrupción no aparecía. Este gobierno podía tener muchos problemas, podía tener un problema político muy grave con la amnistía, con los independentistas, con la alianza con Bildu, podía sortear problemas económicos, pero en el esquema de Pedro Sánchez no entraba que le surgiese un tema de corrupción que afectaba al que ha sido su número 2. Bernabé. Yo creo que lo que existe por parte de la derecha de este país es un problema de adicción al aparato de las tormentas, que les ha funcionado muy bien, porque esto funciona en todo Occidente. Esto no es una cosa solo de España, que muy probablemente... No solo de las derechas, ¿no? No, yo digo de las derechas por lo siguiente, porque el aparato al que yo hago referencia es una manera de adulterar el juego político habitual. Es decir, no estamos hablando simplemente de tener una serie de planteamientos ideológicos, de hacer una serie de críticas lo más duras que se crean, incluso de elevar el tono. Eso a mí me parece totalmente legítimo en la política y los ciudadanos somos perfectamente capaces de aceptarlo y de comprenderlo. A mí lo que no me parece... hay dos cuestiones fundamentales. Una de ellas es la utilización de la mentira constante para dañar al adversario político, no para salir del paso, no una mentira que más o menos todos entendíamos que en política se daba, sino la mentira instrumental. El transformar constantemente la vida pública en un bulo constante donde al ciudadano le sea imposible saber a qué agarrarse. Y por otro lado, la utilización de las instituciones como un ariete para acabar con el gobierno actual. Y aquí tengo que referirme a la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, que sabemos que está sin renovarse desde hace ya prácticamente un ejercicio. Claro, el Consejo General tiene muchas funciones, tiene los nombramientos judiciales, tiene velar la independencia de los jueces, pero es que también tiene vigilar el régimen disciplinario judicial y sancionarles en el caso de que no lo cumplan. Efectivamente, ver que los jueces son independientes, imparciales, que motivan sus resoluciones y que se someten al procedimiento debido, es decir, que siguen los cauces habituales. Cuando vemos lo que está ocurriendo en este país con algunos jueces, que hace prácticamente lo que le da la gana, quizá empezamos a entender el por qué el Consejo General del Poder Judicial no se ha renovado. Simón. Sí, es que por abundar en esta idea, porque para mí es fundamental, ¿no? Dos de las disfuncionalidades que tenemos, o si preferís, de animales mitológicos. Un animal mitológico es la aplicación de la potestad sancionadora del Consejo General del Poder Judicial a jueces que incumplen o que tienen o que cometen faltas graves o que generan perjuicio. Esto es algo que prácticamente no se aplica. Y además, sabiendo que el Consejo General del Poder Judicial controla los nombramientos y todos los partidos tienen mucho interés en controlar la sala segunda de lo penal y de lo contencioso administrativo del Supremo, es como una tormenta perfecta. Que es la que juzga a los políticos aforados. Esto es, y la que resuelve en litigios que tengan que ver con procesos administrativos. También la del contencioso es muy jugosa y les viene de perlas. Por lo tanto, esta situación de perpetuación del statu quo evidentemente beneficia a unos sobre otros. Pero fíjate, Aimar, que también hablamos en esta tertulia, cuando llegó el caso de Mónica Oltra, de otro animal mitológico en el caso judicial, que es el correcto uso de la acusación popular.
Es decir, que a lo mejor tendríamos que empezar a plantearnos, en general, si esta figura no se ha terminado desvirtuando para tratar de convertirse mediante sindicatos pantalla en un instrumento que lo que busca es la pena de telediario contra rivales políticos. Y por lo tanto que a lo mejor ni las acusaciones particulares ni los partidos deberían poder personarse en determinados tipos de casos precisamente para prevenir el que estas dinámicas ocurran. Y esto es un debate que lo planteamos cada vez que vemos esto, porque sabemos que en y esto es normal, ¿no? En el debate público, el que dispara primero dispara dos veces. Entonces, en el momento en el que ya se ha imputado a alguien o ya se han abierto diligencias de algún tipo, esto corre ya como la pólvora y ya se asume inmediatamente que hay una culpabilidad o que algo habrá hecho. Hora 25, edición especial esta noche desde Málaga. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues encarando una recta final de la semana marcada por el aumento de la nubosidad y algunos momentos de lluvia, con ambiente en general fresco, es decir, la próxima mañana no va a ser muy fría como algunas de esta semana, sino que sencillamente tendremos temperaturas propias para las fechas que invitarán a abrigarse un poco. Después, durante la tarde, como veremos muchas nubes, tampoco llegará a subir demasiado. En gran parte del país el ambiente se mantendrá fresco, un poco cálido, donde más sol esperamos que haga, es decir, en Andalucía, también en la Comunidad Valenciana, así como en Canarias, aquí máximas que se podrán aproximar a los 25 grados. Y hemos dicho muchas nubes, pero de agua no demasiada. Mañana por la tarde chubascos en Galicia, en el Cantábrico, también en los Pirineos y alrededores. Y aquí donde estáis, en Málaga, la lluvia todo apunta que caerá el sábado. Hazme una foto ahora que no. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Las caras se están poniendo por aquí. La ropa no. La ropa para mañana. La ropa para el larguero. Carreño, buenas noches. La ropa para el larguero. Hola, líder. Buenas noches. ¿Qué pasa, líder? ¿Cómo estás? Nada, aquí estamos preparando el larguero. Me he sentado en tu silla, si no te parece mal, por un ratito. No, fantástico. Hasta las 11:30. Bueno, luego escucharemos en el larguero las explicaciones que han dado Xavi y Laporta del porqué del no, me voy a ir. Al final hemos pasado hoy al sí. La verdad que se las podían haber ahorrado, sinceramente, las explicaciones, que no han convencido a nadie, ni siquiera a los culés. Y en la Euroliga de baloncesto acaba de ganar el Real Madrid 101-90 al Baskonia, pone el 2-0 en la eliminatoria, a un pasito de la Final Four, que este año se juega en Berlín. Mañana será el segundo partido del Barça. Y por supuesto, Aimar, la última hora del culebrón de la Federación, que hoy ha sido un día también intenso. Luego lo resumiremos todo en el larguero. Hasta mañana, Carreño. Adiós, Aimar. Chao. Hora 25. Aimar Bretos. Hay una derivada que no hemos abordado demasiado y es muy interesante de todo este asunto, y es el papel muy complicado en el que quedan los socios. El socio de gobierno, que es Sumar, y los socios del gobierno, que son el resto de partidos, porque se ven abocados a apoyar a Pedro Sánchez, pero se están quedando fuera de esa fiesta del socialismo de base que sube y que va a ir el sábado a Ferraz, que es el momento de la Rosa y el PSOE y el orgullo socialista. Ellos están quedando fuera de esto, obviamente no están participando de ello, pero se quedan descolocados a medio camino. Es enésima vez que un giro de Sánchez descoloca a Sumar, que teme ahora mismo una repetición electoral o cualquier cambio que le trastoque su espacio en Moncloa, porque no es que les pille con el pie cambiado, es que este espacio vive permanentemente instalado en el pie cambiado, Simón. Sí, efectivamente, y de hecho, daos cuenta de una cosa, un plebiscito siempre es binario, es decir, o me apoyas o no me apoyas, por lo tanto esa adhesión se tiene que ir manifestando, lo estamos viendo a través del activismo en redes, ocurrirá también ya está pasando a nivel de los militantes, no les quedará más remedio a los diferentes cargos de ir adhiriéndose también a esto, incluso hemos visto declaraciones de los principales socios parlamentarios del gobierno que ya han dado a entender que apoyarían una cuestión de confianza si fuese necesario. Por tanto, esto tiene que ver con ese proceso de cierre de filas, que yo entiendo que es parte del efecto que se busca durante este proceso de 5 días de reflexión. Es una suerte de cuestión de confianza ciudadana o cuestión de confianza social, como lo queráis llamar, y eso efectivamente a quienes están planteando matices lo tienen complicado, porque básicamente es aquí conmigo o contra mí, y también de paso algunos arriman el ascua a su sardina, aprovechando también para comentar lo de el lawfare lo vivimos nosotros antes, la persecución de los medios lo vivimos nosotros antes, etcétera, etcétera. Marqués. La cuestión de confianza o si hubiera otra dimisión es complicada. Vamos a ver, yo creo que sí hay partidos que son socios de gobierno, aliados parlamentarios del Partido Socialista, que quizás no tengan problema, me refiero en principio, ¿no? A PNV, al BNG, creo que incluso Bildu, pero la coincidencia de la crisis institucional en la que estamos con las elecciones catalanas me hace dudar de qué haría Esquerra Republicana y Junts en estos momentos. Es más, yo creo que ni ellos mismos lo saben y que dependerá de la decisión que tome cada uno de ellos cómo actuará
el contrincante. En principio es más fácil salir de una cuestión de confianza que de una investidura en la que van a necesitar prácticamente la mayoría absoluta. Es decir, pero ¿qué sentido político tendría una cuestión de confianza? La cuestión de confianza, yo reconozco, Aymar, que es una figura que nunca entendí. O sea, bueno, hombre. Me pareció, sí, vamos a ver. Solo se ha utilizado una vez, Pablo. La utilizó Adolfo Suárez. ¿Y Felipe González en el 90? Y Felipe González, tienes 2 veces. Se va a pelear con Simón, claro. He querido pelear, es que soy un pollo y he perdido, he salido escaldado. Eso pero no hay que hacer. Pero recuerdo la de Suárez porque estuvo precedida de un pacto con los andalucistas, que es el que propició un lío tremendo estatutario aquí en Andalucía. Pero bueno, la cuestión de confianza me parece más fácil. Ahora, coincide con las elecciones catalanas. Y tú tienes claro que Junts y Esquerra Republicana van a apoyarla. Y sin embargo, Junts parece que sí, por lo que ha dicho Puigdemont a partir en un Twitter, pero yo no tengo claro que Esquerra dice aquí, y a lo mejor es un literal, no daremos alas al fascismo. Rufián dice que apoyaría en una cuestión de confianza a Sánchez. Vale, eso ha planteado Esquerra, lo que no significa que no pueda cambiar, ¿eh? No te estoy diciendo que el lunes, cuando se plantee el escenario, depende del timing, ya veremos. ¿Sometido a previa negociación? Es que claro, ni siquiera sabemos el contenido que tendría esa cuestión, quiero decir. Claro, porque en una cuestión de confianza se apoya al presidente del gobierno y a su programa de gobierno. Ese es el sentido de la cuestión de confianza. Yo no lo tengo en absoluto claro. Y después, efectivamente, está el problema de Sumar. Si antes hemos dicho que los estrategas del PSC estarán rehaciendo papeles y en el PSOE no saben qué hacer, pues imagínate los de Sumar, que acaba de decir la Izquierda Unida, por cierto, los que tienen el poder sobre el terreno, que no participan en los órganos de dirección. Y no van a participar en los órganos de dirección hasta que no resuelva en su Asamblea General quién es el nuevo coordinador. Bernabé. No, sin duda alguna, como me dice Juanma, Sumar tiene una situación ahora mismo complicada, pero es la hora de ponerse las pilas con esto. Por una cuestión, porque hay que centrar el debate, y hay que centrar el debate desde la izquierda, desde mi punto de vista. Porque hemos estado hablando toda la noche, llevamos hablando meses de medios de comunicación que no son medios de comunicación, que son estrategias de desinformación, de jueces que se saltan sus funciones y se convierten en una cámara de los lores. Hablamos de todo esto, pero ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de la reacción política que ha decidido que va a socavar la democracia en este país? Está detrás un aparato económico de rentistas y especuladores. Esa es la verdadera base de la reacción, y la única manera de enfrentarse a la reacción con éxito es socavar sus bases materiales. Y ahí es donde tiene que centrar el debate. Es que son los tiempos que nos están tocando. Es que hace una semana Mario Draghi, el que fue gobernador del Banco Central Europeo, adelantó el informe que va a publicar tras las elecciones europeas en un discurso en un alto órgano de la Unión Europea. Probablemente Draghi pueda ser incluso considerado para presidir la Comisión, donde hablaba precisamente de que todas las estrategias económicas que se siguieron la pasada década del historicidio estaban equivocadas y que había que intervenir, evidentemente, en economía, había que racionalizar más, había que planificar más, había que, efectivamente, hacer lo que este gobierno lleva haciendo desde el 2020. Este gobierno, el gobierno de coalición progresista, ha adelantado lo que ahora mismo se está pidiendo en Europa por parte, por cierto, de la derecha europea. De una derecha que aplica un realismo capitalista. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo creo fundamentalmente que es que nuestra derecha, le ha pillado tan fuera de juego este cambio que una de sus estrategias, al no saber no exactamente qué hacer, sino al no poder adaptarse a estos nuevos tiempos, ha sido el de encanallarse. Es que la única manera, además, por cierto, de implicar a la ciudadanía en este cambio es apostar precisamente por estos cambios económicos en profundidad, porque si no, aquí ¿qué pasamos? Pasamos en unas movilizaciones evidentemente inmediatas que puedan pasar de lo emocional, pero es que hace falta mucho más. Hace falta decir a la gente, nosotros somos capaces, por ejemplo, de solucionar el problema de la vivienda. Vascoñán. Sí, yo es que creo que realmente solo hay dos alternativas. La dimisión, que yo cada vez la contemplo más, y hablábamos antes de los problemas de crear narrativas fuera de la institucionalidad, es decir, el problema de la técnica política que ha utilizado. Esto es un sistema parlamentario, con lo cual el presidente, que no es elegido por el pueblo directamente, es elegido por el Parlamento, se tiene que dirigir al Parlamento. La manera de encauzar hacia la institucionalidad
esto que ha provocado es precisamente con una cuestión de confianza. Esa es la salida institucional. Constitucionalmente es el único recurso que le queda a Sánchez. Eso o la dimisión. Y en cuanto a los socios, pues yo no sé si no será también problemático para Puigdemont dejar caer a Pedro Sánchez junto a la ultraderecha. Y en ese caso es probable que entonces sí que las elecciones catalanas serían un plebiscito sobre su propia persona, y ahí se sacrificaría a Sánchez para darle la Generalitat a Illa, y probablemente él podría encontrar una salida europea. Esto ya es ciencia ficción, ¿no? Marqués. No, es que cabe la posibilidad de que la cuestión de confianza, si se plantea, suceda después de las elecciones catalanas. Puede ser. Es que hay margen. O antes, no sabemos. Bueno, puede ser antes, pero que también hay margen para celebrarla después. Y entonces eso sí aclara, supuestamente. Tendríamos otra cosa, otra incertidumbre resuelta. No sé si aclarar, porque lo que apuntan las elecciones catalanas es que posiblemente vayan a una... Posiblemente no, o es posible que vayan a una situación de bloqueo. Pero Marqués, fíjate en una cosa, sí. Lo que en realidad estamos asumiendo todos es que la campaña catalana ya está rota. Es decir, ahora está totalmente rota, porque incluso habiendo una cuestión de confianza antes o después, necesariamente a los actores políticos catalanes se les va a interpelar sobre su posición de alianza respecto al gobierno de España, no sobre las cuestiones específicas de sus propias alianzas y las políticas que tienen que hacer ahí. Por eso precisamente volvía al punto inicial sobre racionalizamos el cálculo, es decir, ¿qué cálculo exactamente puede beneficiar al PSC que Pedro Sánchez haya tomado esta decisión? Me resulta algo imposible de ver. Imposible de ver. Yo creo que ninguno, que el PSC no gana con esta decisión de Pedro Sánchez en absoluto. Porque, claro, la gente cuando va a votar quiere votar a algo que tenga cierto peso y cierta sensación de continuidad. Y en Cataluña, pues votar al PSC, indudablemente habrá gente que sí que lo tenga muy claro, pero digo, en Cataluña hay mucha gente que es votante del PSOE y no tanto del PSC. Quiero decir, que vota PSOE con un sentido y de apoyo al gobierno de la nación, y en estos momentos, pues yo no sé qué hará ese tipo de votante. Yo creo, vamos a ver, si tú le preguntas a un estratega del PSC si le conviene que Pedro Sánchez hubiera presentado que hiciera ese anuncio ayer, hubiera dicho que no, es obvio. No sé quién sale beneficiado en las elecciones catalanas de esta decisión. Puede que el Partido Popular. ¿Por qué? Sí, porque ante una sensación de debilidad, una sensación de como está denunciando el PP, de una muestra más de adolescencia por parte del presidente del gobierno, pues algo que se puede utilizar, claro que pero depende de la decisión que tome el lunes, claro, porque al final estamos hablando, porque todo es condicional a ese elemento. Claro, indudablemente depende de lo que haga el lunes. Porque desde luego yo creo que si el marco que termina implantándose en Cataluña es un plebiscito sobre Sánchez, eso no es malo para el PSC, porque como tú muy bien decías, hay un votante dual que te puede votar unas cosas en las autonómicas catalanas, pero te vota otra en las generales. Y si los datos del CIS, que nadie le ha hecho mucho caso, pero yo los he mirado un poco porque para ver de dónde venían los trasvases de votos del PSC, hay un votante entre el 10 y el 15% que le viene de Esquerra. Es decir, un marco muy plebiscitario también, eso puede ayudarle a subir. Claro, el problema es eso, ¿no? Que es lo comido por lo servido. Hay tantas derivadas, es que hay tanta niebla de guerra que a mí me resulta muy difícil. También hay un marco que yo creo que no estamos contemplando, que es volver al marco de las elecciones generales. Es decir, que se puede extender incluso a las europeas. La Carta también lo que viene a decir implícitamente es que tenemos una derecha y una ultraderecha frente a los que estamos y respetamos a la democracia, ¿no? Ese es un poco el marco que se instala en las elecciones generales. Aprietas filas, por cierto, movilizas tu voto y a ver... Dame un segundo de María, porque hablando de la derecha y la extrema derecha, escuchad lo que ha dicho Per Aragonés esta noche en el mitin de inicio de campaña, el candidato de Esquerra, presidente de la Generalitat, candidato a la reelección por parte de Esquerra. Jo també estic profundament enamorat de la meva dona, però jo no abandono quan la ultradreta ataca. Yo también estoy profundamente enamorado de mi mujer, pero yo no abandono cuando la ultraderecha ataca. Bascuñán.
Bueno, esos son también los riesgos de la sentimentalización de la política, ¿no? Yo creo que es la crítica más evidente que se le puede hacer a Sánchez con esta carta, y que efectivamente, o sea, se va a jugar con ese marco frente a la ultraderecha. Aquí estamos los demócratas, los que creemos en la democracia, y por tanto no podemos dejar caer a Sánchez. Por eso también pienso que para Junts va a ser muy complicado no apoyar esa cuestión de confianza. Bernabé, fugaz. Rápidamente, fíjate que hay tantas derivadas que están comentando aquí los compañeros, que yo creo que es evidente que la estrategia que se puede achacar a este movimiento de Sánchez no existe objetivamente, porque les puede perjudicar, les puede beneficiar. ¿Qué es lo que puede? Veremos el sábado la movilización de Ferraz, veremos a ver en qué queda, pero también veremos una cosa, que es que este momento excepcional que estamos viviendo, sin duda alguna, como adjetivo, creo que es sin duda alguna justo, porque si no hubiera pasado, ¿cómo hubiéramos afrontado la campaña de las catalanas, o cómo hubiéramos afrontado la campaña de las europeas, o como lo hemos afrontado en estos últimos 4 años, por decir una fecha? Claro, comiéndonos la excepcionalidad que se nos había impuesto, aguantando denuncias falsas, aguantando mentiras prefabricadas, aguantando toda una campaña, un aparato de las tormentas. Esto ha cambiado. Ojo, no tiene por qué salir bien para el PSOE, para Sánchez, pero yo lo que creo es que sobre todo tiene que salir bien para el país, porque ahora mismo la gran cuestión, insisto, no es tanto lo que haga Sánchez, que es evidente, importantísimo, sino el ver cómo nos enfrentamos como sociedad a este giro de los acontecimientos, a esta forma que ha conducido a otros países, todo lo hemos visto, a que partidos tradicionales, centenarios, como el Partido Republicano en Estados Unidos, se hayan convertido en lo que se han convertido, en un peligro para la propia democracia de su país. Pero, Bernabé, vamos ahí. Venimos de unas elecciones del 23 de julio. El partido más votado fue el Partido Popular. Sí. Tú tienes una visión de la sociedad española, que la sociedad española no se comporta de esa manera, o no piensa igual de esa manera. De derechas, más, pero los no voy a PP revelar nada si digo que Pedro Sánchez es un hombre que incluso no es muy popular dentro del Partido Socialista. Bueno, dentro de algunas partes del Partido Socialista. Bueno, dentro de algunas partes del Partido Socialista, es verdad. Pero es muy interesante lo que has dicho sobre el PP. No es un líder absoluto, es una persona al que se le reconoce haber tenido la valentía, haber sorteado la competencia que fue Podemos, haber tenido a las bases la visión de esas elecciones. Pero ahora tú me dices... Pedro Sánchez concita la adhesión dentro del Partido Socialista que en su día tuvo, por ejemplo, Rodríguez Zapatero. Pues te digo, no. La amnistía concita dentro del Partido Socialista la absoluta unanimidad. Y te digo, pues no, pues hay mucha gente dentro del Partido Socialista, dirigente del Partido Socialista y militante del Partido Socialista, a los que la amnistía no le ha gustado, a los que la alianza con Bildu no le ha gustado. Por eso te digo, Pedro Sánchez no es un hombre muy popular dentro de su partido. Y si damos el salto al resto de la sociedad española, pues te diría que tampoco. O sea, por tanto, hay una parte de la sociedad española, no nos engañemos, que lo que quiere es que Pedro Sánchez se vaya. Claro. A ver si estamos descubriendo ahora la leche y decimos, no, es un tío hiperpopular. No, señor, este no es una persona hiperpopular. Pero al final no es una cuestión de popularidad, es una cuestión de votos y de escaños. Claro, y es el Congreso, con los escaños, quien eligió un gobierno hace menos de un año. Y de votos estamos como... ¿Cuál es la cuestión, Juanma? Que hay muchísima gente en este país conservadora, ciudadanos, incluso afiliados al Partido Popular, que son... íntimamente demócratas. No tengo duda ninguna de ello, pero tampoco tengo duda que su dirección ha apostado de una manera consciente por volverse disruptiva y, desde mi punto de vista, peligrosa para este país. Y ahí, exactamente, ¿qué se merecen esos ciudadanos y qué se merecen esos afiliados al PP? ¿El tener que cargar sobre sus espaldas con esa responsabilidad? Evidentemente, esta situación lo que hace es poner encima de la mesa una reflexión que digo que sin ella nos la hubiéramos comido. Seguimos en Hora 25. No os vayáis, Marqués, por cierto, te quiero preguntar por Andalucía. Ahora lo hacemos. Hora 25, con Aimar Bretos.
La vida política española sigue el curso de la última década, que es que funciona a golpe de shocks, y allí donde no hay muchos shocks permanentemente, esos territorios terminan bajando espacios en las escaletas informativas. ¿Qué está pasando en la política andaluza? Marqués, ayúdanos a entender ahora mismo desde fuera de Andalucía cómo se está componiendo la política andaluza. Hay dos factores. Juanma Moreno, yo creo que antes ha hablado de la emocionalidad y del sentimentalismo. Creo que Juanma Moreno está utilizando ese recurso y lo está utilizando bastante bien. Ha ampliado el espectro ideológico del Partido Popular casi desde el andalucismo hasta el centro izquierda. No se mete en grandes líos, no se mete en grandes polémicas. No sé si sabéis la anécdota de esta feria de Sevilla, donde fue Juanma Moreno a la caseta de comisiones obreras y salió vitoreado por unas cuantas señoras que estaban allí en la caseta de comisiones obreras. Yo creo que eso lo dice todo. Y vamos a ver, está ocurriendo eso, y el Partido Socialista, que tiene una crisis pendiente, porque el Partido Socialista tiene una crisis pendiente, sigue siendo un partido muy fuerte en Andalucía, era una crisis que iba a resolver de alguna manera u otra, posiblemente en otoño, y esto ya lo condiciona todo. Es decir, si Pedro Sánchez se va, pues entrará en crisis el Partido Socialista de Andalucía a la vez que el Partido Socialista a nivel federal. Yo creo que Juanma Moreno, de seguir así, le queda una legislatura bastante sencilla, aunque creo que comienza a tener problemas de la gestión, y el problema principal que le está ocurriendo a Juanma Moreno es el que le ha pasado a Urkullu en el País Vasco, como se queda hecha, es el problema del sistema sanitario. Lleva intentando varios meses, si no años, recortar la lista de espera, y eso no tiene manera de controlarlo, eso sigue sin acertar. Con lo cual veremos qué puede ocurrir en un futuro cercano, pero sí es cierto, Aymar, que la política andaluza se está convirtiendo en una cosa bastante aburrida después también te digo de los años de movida que llevamos, vamos, porque desde que dimitió Chávez y la ascensión de Susana Díaz y las competencias de Susana Díaz y tal, pues imagínate, pero sí se convierte en algo bastante aburrido. Te lo dice una persona que lleva haciendo crónica política en Andalucía muchos años. Estoy por cambiarme a deportes. Bueno, señores, venga, vamos con los deportes. Abrimos ya el larguero y dejamos aquí por hoy esta edición especial de Hora 25. Juanma Márquez, María Martínez Bascuñán, Pablo Simón, Daniel Bernabé. Un abrazo, amigos. Igualmente, un abrazo. Igualmente. Y un abrazo a todos los oyentes de Ser Málaga que han venido a acompañarnos esta noche aquí. Ha sido un placer ponerles cara. Gracias. Hasta la próxima. Vale. Hora 25, con Aymar Bretos. Cadena Ser. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.